Adelante, Adrián, puedes comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar que hemos titulado, bueno, México ante la peste porcina africana, una perspectiva nacional. Nada más que empezar con un dato, ¿no? Sobre la importancia, creo que todos sabemos la importancia que pueda tener este problema de salud en el país, ¿no? Siendo que, por ejemplo, en China, cuando tuvieron una pérdida aproximada de 117 millones de cerdos. Entonces, estamos hablando de un problema realmente grave y creo que es importante que todos estemos enterados y con la mayor información posible al respecto. No para entrar en pánico, pero sí para saber qué podemos hacer. Y por lo mismo, aquí tenemos como nuestro panelista al doctor José Miguel Doporto, que bueno, creo que ya todo el mundo lo conocemos, pero para el que no, él es médico veterinario zootecnista. Investigador, también en la Facultad de Veterinaria y es un consultor nacional e internacional en empresas porcinas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Disculpen, me parece que perdimos al médico Adrián. Adrián, ¿estás de vuelta? A ver. Sí, ahí les pido una disculpa. Aquí estoy justamente ahora sí que de paso en un hotel y bueno, creo que el internet no es tan bueno como quisiera, pero para terminar con la consultor para la República Dominicana de la Asociación Americana de la Soya, USEC, Consejo Nacional Consejo Norteamericano de Exportación de Soya por 27 años y actualmente él labora para servicios técnico porcino en la República Dominicana, ¿no? de núcleos y premezclas Nupresa. Entonces, doctor listo. Nuevamente una disculpa. Era tan amable de comenzar, por favor, ya para que no me esté desconectando el internet. Bueno, Adrián, ¿me puedes decir si ustedes me escuchan bien, por favor? Lo escuchamos bien y se ve bien la presentación, doctor. Adelante. Entonces, empezamos. Bueno, Sí. el título que se le puso a la plática es México ante la peste porcina africana, en la PPA, una perspectiva nacional. Digo, afortunadamente, yo diría que no tenemos perspectiva nacional, ¿verdad? O sea, mientras no tengamos a la enfermedad aquí, la perspectiva nacional es más bien de preocupación que de realidades, ¿no? ¿Cómo vemos esta situación en nuestro país? Bueno, obviamente es una opinión muy particular, pero la industria porcina actualmente, la nuestra, pues nos ofrece un panorama
de oportunidades y riesgos, ¿no? Hemos visto a través de los años una disminución en el número de empresas y una concentración de el hato porcino en menos manos, ¿no? Y mayor concentración de granjas en regiones. Esta parte posiblemente sería una de las partes que nos preocuparía, porque cuando tenemos una alta concentración en una región, cercanas las granjas unas a otras, los riesgos de poder introducir enfermedades se aumentan. Además, nos enfrentamos a algo que es inherente al desarrollo actual a través de los diferentes acuerdos de venta, de exportaciones, etcétera, que tenemos con muchos países. La globalización y la exportación que se ha llevado en el mundo. Y también, tenemos que mencionar que se han tomado medidas muy severas en algunos lugares sobre la protección y el medio ambiente para protegerlo, ¿no? Y esto nos lleva a un mercado de mayor competencia, pero también nos lleva a un mercado de mayor transferencia de productos y de insumos. Y esto lo hace más peligroso, porque cuando las fronteras están muy abiertas, es más fácil que algo entre al país. Aquí tendríamos que hablar de varios aspectos que es bioseguridad y contención de las enfermedades. En nuestro caso, en este momento, lo que tratamos es de evitar la introducción de enfermedades a un país o región, que es México. Es algo que nosotros como médicos veterinarios, que hemos estado trabajando durante mucho tiempo dentro de la industria, no podemos más que platicar con las autoridades, hacer que se ejerzan ciertas regulaciones de vigilancia, etcétera, etcétera. Pero en realidad esto es parte muy importante de la Secretaría de SADER y principalmente del área que se ocupa de enfermedades infecciosas, la SENASICA. Y después nos preocuparía si entrara la fiebre porcina africana a México, evitar la introducción a las granjas y entre granjas. Si la granja se reporta positiva, el manejo del problema epidémico es sacrificio. O sea, ya sabemos que esto es muy parecido a lo que sucedió cuando estábamos manejando la erradicación de fiebre porcina clásica y hubo que sacrificar hatos en algunas ocasiones y muchos animales, ¿no? No quisiera yo que nos viéramos en el escenario de manejo de problemas endémicos, que es el que ha mostrado países que no han podido eliminar la enfermedad de sus territorios y que siguen sufriendo de este problema en forma endémica y con una serie de interrogantes muy grandes, ¿no? Por consiguiente, la primera barrera que tenemos es cómo la autoridad realmente está vigilando nuestros puertos y fronteras. Platicando sobre, o en particular sobre la República Dominicana, tenemos cierta ventaja porque no hay vuelos directos de México hacia la República Dominicana, comerciales. Charters, no tengo información al respecto. Pero la mayoría de los vuelos que salen de República Dominicana y que vienen a México tienen que pasar por Nueva York y creo que también por Miami. Y ahí es la primera barrera de contención que tenemos sobre ese país hacia el nuestro. Y después, nuestras autoridades deben haberse puesto, muy bien puesto las pilas para evitar que esto pase a través de alimentos, a través de productos, a través de fomites, a través de lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, prácticamente lo que no queremos es verla en nuestro país. ¿Por qué? Porque tendríamos una imagen dramática como la que nos han mostrado en muchos videos de una altísima mortalidad. Y olvidémonos, bueno, este punto lo voy a tocar un poco más adelante, sino de alta mortalidad y que no existe una prevención para ella, sino que o hay que tomar determinaciones, sobre todo el sacrificio masivo de animales, que no es nada sencillo. Esta enfermedad se ha ido distribuyendo poco a poco en el mundo.
Primero aparece en África del Este, hace muchos años, en 1983, se presenta en África del Este, se empieza a propagar a través del continente africano, ya no solamente en la parte este, sino también en la parte oeste. Llega a lo que era o lo que se denomina como Unión Soviética, hoy Rusia. Rusia, por consiguiente, no toma medidas drásticas para su control. Tuvimos muchos seminarios en Europa y en otros lugares donde vimos que Rusia fue muy negligente en el manejo y por eso sigue siendo altamente positiva la enfermedad. Y esto hizo que se extendiera más todavía, que en Europa Occidental se presentara en Cerdeña y después en Italia, que avanzara la enfermedad hasta que hoy tenemos a República Dominicana en conflicto de interés nuevamente, porque si no me equivoco, en 1989, pero esto nos lo aclarará muy bien Pedro, es el primer brote que tiene este país y es el segundo brote que tiene este país. Además hubo 2 brotes en Cuba y también la enfermedad se detectó en Brasil durante esos años. O sea, afortunadamente a nosotros no nos llegó, posiblemente por las barreras naturales que existen a nivel de Panamá, etcétera, y también por un mucho más estricto control de puertos y fronteras en Estados Unidos y lo que ha hecho nuestras autoridades. Como en este momento estoy tocando el punto de peste porcina africana en República Dominicana, le voy a pasar la batuta a Pedro para que él nos alumbre y nos diga cuál es la situación actual de esa enfermedad, una realidad y no el teléfono descompuesto y el chisme que se da muy seguido, que me dijeron y que no me dijeron y cada quien le pone un poco de su cosecha, sino ir realmente al origen, ¿no? A los datos duros. Entonces, Pedro, por favor, si puedes tomar la conferencia en este momento. Disculpe, doctor Pedro, tiene desactivado su micrófono. Bueno, ¿me oye ahora? Adelante, ya se escucha y se ve perfecto. Ok, gracias. Buenas tardes y buenas noches para otros. Quiero agradecer al Laboratorio Carrizo, a César, por haberme el honor de invitarme a compartir con mi ex profesor, el doctor José Miguel de Porto, y quiero también agradecer a la Universidad Autónoma de México por haberme forjado en esta medicina veterinaria. Fíjense, quiero compartir con ustedes la experiencia que tuvo Dominicana en la erradicación en el 78 para que nos sirva como ejemplo para los otros países con respecto a qué tenemos que hacer realmente en este problema. Sí, la República Dominicana fue de los países donde la porcicultura era de traspatio de pequeños productores. En este caso teníamos 1.400.000 cerdos, de los cuales 89 estaban en traspatio y pequeños productores y un 11% entre productores grandes. Los brotes de Dominicana tienen una historia con los cerdos traídos en vuelos internacionales. Hay una anécdota muy importante. En el 78, cuando tuvimos la fiebre porcina, el director o el gerente, el administrador del aeropuerto, era un militar, tenía cerdo y él colectaba los desperdicios y se los daba a sus cerdos. Y al comenzarse a morirse los cerdos, el señor lo distribuyó. Los primeros brotes de Dominicana se iniciaron en el 78, pero algo muy importante, en esa época solamente teníamos un vuelo que era Iberia de Europa. Y aquí les comparto
como ustedes ven a la izquierda, en Europa, bueno, expresamente en Portugal, como a fines de 77 se incrementan los brotes. En Dominicana, como el doctor mencionaba, los brotes se introdujeron en el 78, en Dominicana por Cuba, que había tenido en el 71, en el 89, de Dominicana pasó a Haití y luego Brasil. Muchas discusiones hubo en esa época porque no estábamos con buenos conocimientos. Las autoridades de turno se decían que era cólera porcino complicado con una neumonía exótica, pero los técnicos pecuarios todos afirmaban que se trataba de una enfermedad exótica que podía ser fiebre porcina africana. Las autoridades no reconocían que se sospechara de la fiebre porcina porque el país estaba inmerso en una campaña electoral. Hubo decisiones que tuvo que hacer el gobierno porque no habían mecanismos ni recursos para manejar una recaudación porcina, y se creó la comisión de alto nivel donde tenía que iniciar el programa de erradicación a finales de agosto. Hubo 120,000 cerdos muertos y 157,000 sacrificados. El programa era para ejecutarse en 26 meses y la logística era no titubear. Se tenía que tomar decisiones importantes, reclutar personal y equipo técnico, así como promulgar leyes y obtener ayuda militar y gubernamental. Algo muy importante es que el gobierno aportó 20 millones de pesos para compensación, aumentando los impuestos a las importaciones. Y consiguió un préstamo de $6 millones de Estados Unidos y una donación de 200,000 pesos del AID para activar el programa de 1970. Y USDA facilitó técnicos extranjeros para que nos ayudaran en la erradicación. El país entero fue, ya el fiebre porcina se había expandido en el país. Las elecciones, hubo cambio de gobierno en agosto del 78, pero la fiebre porcina africana se diagnosticó en el 6 de julio del 78. Porque hubo una discusión entre los técnicos dominicanos que diagnosticaron o sospechaban y las autoridades, y pudieron mandar la muestra a Long Island, y el 6 de julio fue que se diagnosticó. Lo primero, como le decía, los primeros brotes, se creó un plan piloto para erradicar el este y la península de Samaná para comenzar a despoblar, sentinelizar y preparar los técnicos. Y esto nos llevó un año, y al mismo tiempo se despobló 15 kilómetros de la frontera con Haití. Los laboratorios se prepararon con diagnóstico especializado y seguro. Se analizaron 33,000 muestras para detectar el virus de 1979 a octubre del 83. Como le decía, se habían sacrificado 157,000 cerdos y se pagaba $1 el kilo. Solamente le digo que el día que diagnosticaron la fiebre porcina, la primera semana, el kilo de cerdo estaba a 1.10 y en 15 días bajó a 10 centavos el kilo, y nadie quería los cerdos ni había consumo. No olvidemos la necesidad de compensar a los porcicultores cuyas granjas han sido despobladas, y su aceptación y el apoyo público en el esfuerzo de erradicar no se puede tener éxito. A los productores de granja que eran negativos se les dio una oportunidad de enviar su cerdo material a la zona de despoblación por 6 meses. De lo contrario, se declaraban de utilidad pública y no se compensaba para pasar la fase de desinfección, sentinelización y luego pasar a la repoblación. Aquí, como les decía, se declaraba cerdo de utilidad pública y teníamos esta fotografía o pancarta, vivo o muerto, se buscaba bien muerto por el hecho de que sacrificaban los cerdos y no se les compensaba. Las instalaciones, destrucción de todo el material que había en las instalaciones,
se pusieron puestos de control para vigilar los movimientos de cerdos. Zonas despobladas se vigilaban con el tráfico de cerdos y sus productos. Había una difusión de material de información, educar al público y corregir rumores. Brigada de veterinarios, agrónomos y personal militar comenzaron a erradicar los brotes. Tuvimos en esa época tuvimos 72 médicos veterinarios y 729 personal entre agrónomos, veterinarios y personal militar para trabajar. Como ustedes ven en esta foto izquierda, tuvimos muchos problemas. Si se recuerdan que el 89% de los cerdos eran de traspatio con personal de campo, porque los porcicultores no querían que sacrificaran sus cerdos, porque consideraban que era la alcancía del pozo. Hubo un problema bastante serio con el consumo de cerdo, como se disminuyó, y se tuvo que hacer campaña. En el caso, como aquí comemos muchos chicharrones, se hizo varias ferias de chicharrón y se comenzó a distribuir pollo entre los pequeños productores para poder incrementar el consumo. Se eliminaron todas las vacunas de cólera que sacrificaron. En el 80 se traían los cerdos centinela y se colocaban 4 y se eran atendidos por los veterinarios de la zona por 90 días. Había una inspección muy fuerte a los servicios de cuarentena en aeropuertos y puestos de frontera y en la frontera. Otras oficinas gubernamentales como Sanidad Animal y Fuerza Militar necesitaba ser concientizada del peligro que tenía la fiebre porcina para la economía de la nación. Era la única manera de que el equipo de emergencia pudiera tener apoyo y simpatía. En 1983 el país se declara libre de la fiebre porcina, pero en el 80, en febrero del 84 se declararon libre internacional por la FDA, por todo el organismo internacional. Ahora quiero comentarle algo sobre la situación actual. La población porcina actualmente está dividida en 2 sectores. En el lado izquierdo teníamos 334 granjas organizadas con 62,000 madres, y el sector oficial computarizado por la Dirección General teníamos 46,000 madres. Como ustedes ven en este mapa, el 77% de la producción estaba en esta zona del Cibao. Muchos técnicos de mexicanos que han venido conocen bien la porcicultura dominicana y conocen bien esta área. Ahora actualmente el gobierno, como ustedes saben, se declaró por parte de Estados Unidos, del departamento de Plum Island, del USDA, que el 27 de agosto de julio nos declararon fiebre porcina africana y nos diagnosticaron que teníamos dos provincias, la provincia de Montecristi y la de Sánchez Ramírez. Las autoridades no han comunicado, solamente que tenemos 15 provincias y la última fue antes de ayer de la provincia 15, pero no conocemos cuántos casos hay en cada provincia. Pero recuerde, hay que recordar que República Dominicana tiene 32 provincias y de las cuales tenemos 15 ya con problemas de cólera. Muchas gracias. Eso es todo lo que quería compartirle. Doctor, continúe. Pedro, antes de que te vayas, quisiera yo, bueno, antes de que te vayas, no, que no te vayas, porque va a estar para las preguntas y respuestas. Pero tú, platicando con nosotros, decías que posiblemente antes del 28 de agosto ya estaba circulando la enfermedad en la isla, ¿no? No, la circulación del virus desde febrero se supone. La primera muestra fueron enviadas el 20 de julio, pero era muestra de abril. Es decir, el diagnóstico el punto 1, se me va a decir, y el 2 fueron muestra de abril. Y el diagnóstico lo hizo, se mandaron el 20 y el 27, el 28 fue el diagnóstico, pero era muestra anterior y por eso sospechamos que es de febrero, porque la muestra fue mandada en abril. Ok, gracias Pedro, nos vemos al final de la plática. Okay.
Bueno, continuando con esta plática, como ustedes pueden ver, República Dominicana nos da información muy valiosa. Número uno, que donde hay mayor concentración de cerdos es donde se inician los problemas y de ahí se empieza a expandir hacia otras provincias. Y número dos sería la necesidad de lograr o tener en un momento dado un diagnóstico lo más rápido posible. Si vemos algunas de las características de esta enfermedad, es una enfermedad viral. Se ha clasificado como un asfivirus, que es el único componente de esta familia de virus. Afortunadamente para nosotros no existe en México. Es una enfermedad muy contagiosa y se acompaña de altísima mortalidad, lo que causa obviamente pérdidas muy fuertes en la producción. Y tiene una rápida diseminación a través de vehículos, personas, animales, etc. Y afecta a todas las edades de cerdos, sin tener ninguna edad como característica de presentación. La transmisión, que es muy importante siempre tenerla en cuenta, es una parte de la patogénesis que tenemos que tener muy clara, es por contacto oronasal. Diferentes publicaciones e informaciones no dan importancia a una transmisión aérea, o sea, o a través del viento, cosas de ese tipo. Claro, se da dentro de la granja en forma aérea a través del estornudo de los cerdos, ¿ok? Que puede llegar a 6, 7 o 10 metros y van a estar infectando a sus congéneres que están junto con ellos, pero no es una enfermedad que vuele por el aire, ¿no? Se transmite a través también de algún tipo de insectos y garrapatas. Primero se reportó que la garrapata moubata, que es la africana, era la que transmitía. Pero una vez que se estableció la enfermedad en Europa, también la Erraticus, que es donde mostramos el mapa, también era capaz de infectar. Esto fue en España y en Portugal. Y se ha demostrado en forma experimental otros ornitodoros que pueden transmitir la enfermedad. O sea, que si por alguna situación, pongámonos en algo peyorativo y además hipotético, obviamente, entrar a México, posiblemente las garrapatas que están en nuestro medio ambiente van a jugar un papel en la transmisión de la enfermedad. De ahí sería importante que las explotaciones de ganado bovino y porcino se mantuvieran perfectamente bien aislados, si es que hay concurrencia en este tipo de producción con el productor. Y también está reportado que moscas y mosquitos hematófagos transmiten la enfermedad. O sea, hay una enorme variedad de procesos a través de los cuales se puede aprovechar la enfermedad de infectar a su hospedador. Esta es la garrapata y su distribución en Europa y en otras áreas. Y esta garrapata es la que se tomó como ejemplo para la transmisión en Europa. La otra es en África y posiblemente, como mencionaba, si llegamos a tener la enfermedad en México, nuestras garrapatas se volverán también un problema, ¿no? Esta parte de la plática es sumamente importante. Periodo de incubación y presentación. ¿Por qué lo digo? Por una sencilla razón. El periodo de incubación puede ir de 5 a 19 días. Puede ser más rápido a través de las garrapatas. O sea, en nuestro caso, en nuestro escenario, como la garrapata todavía no está infectada, tendremos que pensar más bien en un proceso de 5 a 19 días. Esto es lo que hace crítico el diagnóstico de la enfermedad y su control. Se reportan, como ustedes saben, a través de muchos congresos, informaciones, publicaciones, etcétera, que la enfermedad puede ser hiperaguda, aguda o crónica. En nuestro caso será hiperaguda. No hay país que haya entrado, el tipo de virus que haya entrado a ese país y haya producido un proceso crónico. Todos han empezado con procesos superagudos. Una vez que se adapta la enfermedad a la población, entonces empezamos a ver este cambio errático de presentación clásica a presentaciones variadas. Pero déjenme hacer hincapié
en esos 5 o 19 días de periodo de incubación. ¿Por qué? Si nosotros tomamos como un ejemplo hipotético una granja, un sistema de 20,000 hembras, esa granja, tomando en cuenta que vendiera 24 lechones por hembra, va a realizar 21 viajes por semana para mover sus cerdos al matadero. Además del número de viajes que se tienen que hacer entre granjas en movimiento de animales, ya que la mayoría de nuestros sistemas son sitios de 3 sitios o sitios múltiples, más todos los movimientos de tolvas de alimentos. Entonces, piensen lo crítico que es el periodo de incubación y su transportación a través de esto. Y esto estamos poniendo el ejemplo de una granja de 20,000 hembras. Si nos vamos a ejemplos en el occidente del país, hay bastantes que están en este rango, con una circulación vehicular enorme. Estas granjas van a ir de rastro, viendo, vuelta y va, y va a empezar a moverse la infección a través de esos mecanismos. Por esa razón, es tan importante que tomamos en cuenta cómo manejar esta verdadera, pues sería una pesadilla, porque es verdaderamente una pesadilla la cantidad de movimientos que tenemos en una explotación. Y es por esa misma razón que cuando aplicamos un programa de bioseguridad o de biocontención adecuado, pues sí nos va a costar un buen dinero, pero bien lo podemos pagar si vemos lo que puede ocasionar una enfermedad de este tipo. Recuerden, a los que todavía nos tocó manejar fiebre porcina clásica, la cantidad de desastres que vimos, la depresión que tuvimos a través de ver cómo se infectaban granjas y morían los animales, hasta que hubo un remedio preventivo como fue afortunadamente la vacuna. El primer punto es esta contención y movimiento de vehículos a través de el tiempo de incubación de la enfermedad. Y que ese tiempo que es prácticamente ciego, ¿cuántas veces se puede mover el virus a través de los sistemas de producción? El siguiente punto es el diagnóstico. Tenemos que ser muy rápidos en hacer el diagnóstico. No podemos tardarnos meses en hacerlo, ¿no? Porque esta puede ser la respuesta de una contención adecuada al brote o esparcimiento de la enfermedad a través de nuestros sistemas de producción. Las pruebas clásicas que se usaron y que se han usado hace tiempo y que se reportaron por esta enfermedad fueron las pruebas de hemoabsorción. Recuerden que este virus tiene la característica de las células infectadas, produce que los glóbulos rojos se adhieran a su superficie, ¿no? Y también en leucocitos en sangre periférica. Estas son pruebas de frotis donde se puede observar un efecto que causa el virus, pero no son determinantes. O sea, obviamente esto es lo que se hacía hace muchos años, pero esto ha ido progresando. Tenemos el aislamiento del virus a través de cultivo de tejidos. Tenemos pruebas de inmunofluorescencia, la FAT, de frotis de tejidos o cortes en criostato. O sea, si uno tiene una prueba de inmunofluorescencia FAT y hace un corte en microtomo, puede tener el diagnóstico en pocas horas. O sea, el tener montadas estas pruebas y que esta va a ser obligación de la autoridad, porque como es una enfermedad exótica, el que va a tener que diagnosticarla va a ser ellos y van a tener que tener montados en su arsenal este tipo de pruebas, ¿no? El aislamiento se puede hacer a través de sangre, pero tiene que ser sangre que no vaya coagulada. Se pone heparina o EDTA. Y esto también se puede hacer en cultivo de tejidos del vaso, riñón, amígdalas y ganglios linfáticos. Estos serían los tejidos a enviar. O sea, periodo de incubación, transporte y velocidad de movimiento, reacción rápida, diagnóstico, qué envío para que no haya errores de diagnóstico, sino saber qué muestras debo enviar: sangre, vaso, riñón, amígdalas y ganglios linfáticos. Hoy en día contamos con PCR o sondas de hibridación para determinar ácidos nucleicos. Y hay una prueba que se ha desarrollado recientemente que se puede una rápida de tiempo real de amígdalas. Se toma de amígdalas y es una prueba de PCR muy rápida que se puede correr. Tenemos también las serológicas, pero estas son más bien
para cuando ya hay anticuerpos en los animales, como la prueba de ELISA. Tenemos la inmunofluorescencia indirecta o IFA, y tenemos una que no es muy conocida, pero que es bastante segura, que es la inmunoelectroforesis cruzada, que es una prueba híbrida entre inmunoelectroforesis y osmoferesis, ¿no? Para la detección del virus. Afortunadamente, no es enzótica, no afecta al humano. O sea, no tiene que ver nada si si gente que haya consumido carne, ¿no? de animales contaminados, no va a sufrir de la enfermedad. Estos debemos ser sumamente drásticos en explicárselo a la gente, ¿no? Porque si no empieza el pánico general dentro de la población y con consecuencias económicas para la distribución de la carne de cerdo. El virus es altamente persistente. Persiste bajo diferentes condiciones climáticas durante un buen tiempo. 11 días en esa temperatura ambiente, en sangre refrigerada hasta 1.5 años, más de un mes en granjas contaminadas, latente durante 150 días en carne con hueso refrigerada, 140 días en jamones secos y salados, y años en canales en congelación. ¿Ok? Entonces, pues es un virus sumamente robusto, es un virus muy agresivo. Afortunadamente es por contacto, eso es lo que nos da una ventana de oportunidad de contenerlo, porque no es que vuele por el aire, sino que tiene que haber un contacto. Y hoy sabemos que el proceso de transporte, etcétera, y en aquellos países donde todavía se practica el desperdicio de restaurante como alimento hacia los cerdos, que puede ser en pequeñas comunidades, etcétera, pero no a nivel industrial, sabemos que esto también es un grave peligro. Lo vimos en el brote que nos presentó Pedro en República Dominicana. Sin embargo, también nos arrojó luces muy interesantes sobre que aunque ellos tenían en ese momento 1.400.000 cerdos, si no mal recuerdo, 300.000, únicamente hubo una mortalidad alrededor de los 400 a 500.000 cerdos. O sea, obviamente son cifras oficiales y algunas de estas no tienen todos los números, pero esto nos da un margen a pensar que si nos dedicamos a reaccionar a tiempo, podemos contener la enfermedad y que no haya grandes pérdidas para la industria. Sin embargo, tiene estas persistencias y estas características de dureza el virus, a través del cual es muy difícil descontaminar el país de una infección de este tipo, ¿no? Una vez que lo tiene uno dentro. La ruta de infección ya sabemos que muchas veces es a través de alimentos, a cerdos y vehículos. Y esta es una forma muy simple de cómo se lleva la transmisión, ¿ok? Los mecanismos de transmisión. Ahora bien, esto nos lleva a que el siguiente paso que nosotros debemos ver es la bioseguridad. Nosotros consideramos que hay dos bioseguridades, bioseguridad interna y bioseguridad externa de la granja. En este momento nos preocupa la externa. La interna tiene otros objetivos muy importantes, pero en este momento no es importante para este tipo de práctica. Y por consiguiente, debido a las características que hemos dado y hemos expresado a través de esta plática, debemos evaluar y medir la bioseguridad que tienen los sistemas de producción. Esto podría ser fácilmente una lista de chequeo, un checklist, para decir, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo bien, esto, y cuáles son los riesgos. ¿Tengo mayor número de riesgos o menor número de riesgos? Las principales vías de ingreso de enfermedades a granjas porcinas y a otras granjas de otros animales es a través de esta variedad de procesos. Equipos, animales, personas, fauna nociva, vehículos e insumos. Cada uno de estos requiere un procedimiento que tiene que existir en la granja y que tiene que ser claro para todo el personal de la granja. Pero no solamente tener el procedimiento como tal, sino tiene que auditarse el procedimiento. Debe certificarse que el equipo, si estoy hablando de lavado y desinfección, se haya lavado y desinfectado adecuadamente y que no tenga carga de materia orgánica importante, ¿ok? Entonces, cada uno de estos puntos son la lista de
revisión que tendríamos que tener en las granjas, y cada uno de ellos un procedimiento, y cada uno de ellos una auditoría. Esto hace que la bioseguridad no sea un elemento gratis, sino si tiene un costo. Pero es como un seguro de gastos médicos. Cuando uno se enferma, no se gasta mucho. O sea, si yo invierto en bioseguridad, ¿ok? Puedo automáticamente evitar pérdidas en la explotación. Se debe hacer obligatorio el uso de tapetes sanitarios, lavado de manos, arcos sanitarios, y checar que estos estén operando en forma adecuada y se auditen. Transporte. Lavado y desinfección de vehículos donde se transportan a los animales. Que haya un procedimiento de lavado y desinfección y haya un procedimiento de auditoría para asegurar que cada vehículo que regresa del rastro por animales en la granja o bien un área que es hoy en día en muchos productores como una salvaguarda muy importante, son los centros de transferencia de animales donde nosotros ponemos los animales en un camión interno del sistema de producción y otro camión los saca a rastro, pero esta unidad está fuera de las instalaciones. Cada paso que damos para evitar que entre una enfermedad, reducimos grados de peligro de que ésta sea introducida a la explotación. Por eso tenemos que ir incrementando y evaluando estos procedimientos. Hay que verificar el lavado perfectamente bien. El supervisor o coordinador, como ustedes lo quieran llamar, tiene que estar revisando que los vehículos estén limpios y que no tengan carga de materia orgánica, porque la materia orgánica es la que va a permitir que agentes como fiebre porcina clásica lo hacía o la peste porcina africana pueda ser transmitida entre granjas. El servicio técnico debe revisar que estos camiones salgan y entren limpios. Revisar que el desinfectante que se está usando sea efectivo y se esté aplicando a la dosis que debe ser aplicado. Y de acuerdo a los resultados que tengamos en la auditoría de cada uno de estos procedimientos, tendremos que ir a modificar el procedimiento y mejorarlo. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Hay actividades, hay evaluaciones y hay límites que podemos medir lumínicamente, ¿ok? O podemos hacer pruebas de bacteriología para determinar si el camión iba bien lavado o no iba bien lavado. Lo podemos hacer. Estoy de acuerdo en que no lo vamos a poder hacer en todos los camiones, ni en todos los embarques. Pero si aleatoriamente hacemos un programa estadístico, el cual veamos de esos 51 viajes que teníamos que hacer semanalmente, si yo checo 20 o 25, me da la seguridad a que no va a ser posible o se va a reducir a un mínimo la introducción de cualquier patógeno, así lo tendremos que hacer, ¿no? Tendremos que tener el equipo para hacer esto, tendremos que mandar las muestras a un laboratorio que nos responda rápidamente o inclusive tener uno interno en complejos grandes, ¿no? Pero en actividades como ustedes pueden ver, hay muchas, evaluación cómo se puede hacer y los límites máximos y mínimos que podemos ordenar. Y tiene que verse también en los almacenes de la granja y todo tiene que estar bajo un riguroso estricto de limpieza para que la bioseguridad se lleve a cabo dentro de la granja. En nuestro transporte, que los transportes no hagan paradas innecesarias. Si el chofer del transporte tiene que bajar el transporte, debe desinfectar sus suelas del calzado al subir y bajar del camión. Y portar ropas y botas limpias si es necesario llevar un equipo extra por si por alguna razón se ensucia, cambiárselo y llevar un depósito especial donde se deposite esta ropa sucia para después ser posteriormente lavada. Verificar que todo lo que entra a la granja, documentos, evitar que entren, si es posible, teléfonos celulares, etcétera, etcétera, para que todo documento, todo equipo, todo insumo sea verificado y sea desinfectado. Y claro, volviendo a transporte, que es un eje indispensable para evitar que esta enfermedad sea un problema en nuestro país o en otros países, debemos lavar y desinfectar unidades y calzado al final de cada viaje.
de ida y de regreso. No nada más de ida o de regreso, sino de ida y de regreso también tenemos, y tenemos que hacer un cambio de ropa, etcétera, etcétera. Desinfección hay química y física, remover materia orgánica con jabón y lavado a alta presión. Recuerden que es importante remover la grasa porque el excremento de los animales lleva una cantidad importante de grasa y forma películas, que si no lavamos bien, la película protege a la partícula infectante que se encuentra abajo. Si no, tenemos que usar surfactantes que rompan al jabón, que el jabón rompa esta grasa, la elimine y la remueva de las superficies, ¿no? Se han usado varios desinfectantes en el caso de PPA, como es hipoclorito de sodio, el yodo cuaternario de amonio, y de unos años para acá se ha hecho común y es muy útil tener los túneles de secado de vehículos. O sea, estos son túneles especialmente hechos para secar el vehículo y a una temperatura que no hay ni virus ni bacteria que sobreviva al mismo sin dañar los componentes del vehículo. Porque los primeros que salieron sobrecalentaban las unidades y entonces había otro tipo de problema. Pero los modelos actuales son mucho más eficientes y evitan ese tipo de situaciones. Y tendrán que pensar en una inversión, porque esto es una inversión. Un túnel de estas características actualmente debe estar alrededor de los 4 millones de pesos más la instalación, será entre 4 y 5 millones de pesos, para que ustedes piensen, ¿no? Hagan numeritos, 4 representan 51 viajes con 900 y pico de cerdos, para mover 9.300 cerdos, esos 51 viajes, ¿cuánto es en dinero eso? Y veremos que un túnel de secado y su costo es realmente irrisorio. Entonces, tener todos los bloques que podamos tener, toda la detención que podamos tener para evitar que si entra al país la enfermedad, que no entre a mi granja. O sea, sería ese el segundo proceso de biocontención. Hay otras medidas que hay que seguir, como restringir al personal ajeno a la empresa o tener tiempos de descanso. Son las famosas 2 o 3 noches que se dan, ¿ok? Y muy importante, que el personal de la granja tenga muy consciente que no puede consumir alimentos de carne y cereales cerca, en vehículos, en la granja, en ningún lado puede tomar este tipo de alimentos. ¿Ok? Y que todo esto que entra de alimentos a las granjas, etcétera, debe ser desinfectado. Toda ruta seguida por un transporte debe ser vuelto a la valla del transporte, desinfectar y en su caso, si le toca aleatoriamente, correr las pruebas que nos digan que está libre de materia orgánica. O sea que no es un peligro para nuestra granja. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que tuvimos en los últimos años sobre el mal manejo de vehículos y su transporte ha sido la diarrea epidémica porcina, que sigue dando muchos dolores de cabeza en nuestro país. Y aislamiento geográfico. Señores, si planean poner o hacer más granjas, póngalas a 10 kilómetros del anterior. No las ponga a menos de 10 kilómetros. De ese aislamiento, el aislamiento geográfico es muy valioso. No necesito irme a 400 kilómetros, ni a 500, ni a 300. Pero sí tengo que respetar el aislamiento geográfico. Y este aislamiento geográfico se ha recomendado durante muchos años, es que ninguna granja se ponga a menos de 10 kilómetros de otra. Porque esto va a evitar y le va a evitar muchos dolores de cabeza al porcicultor y al técnico que atiende al sistema de producción. Hay un punto importante porque he oído algunos rumores de que esta enfermedad mata a todos los animales. O sea, porcinos, ¿ok? No a todo el reino animal, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunos cerdos salvajes que pueden llevar la enfermedad asintomáticamente. Este es el jabalí africano, el potomoquero del río, el jabalí gigante de la selva, el pecari de collar
y el pecaris del labio blando. Estos 6 animales pueden llevar al virus de peste porcina africana asintomáticamente. Por esa razón es que se ha estresado tanto a través, sobre todo en países europeos y en países de Asia, que los cerdos transhumantes, claro, tendrán que entrar dentro de estas categorías para poderlos considerar como portadores del virus en forma asintomática. Es el peor dolor de cabeza que podemos tener cuando en forma viva, forma biológica, hay alguien que puede transportar una infección. ¿Ok? Porque entonces ahí se preserva el virus durante muchísimo tiempo, ¿no? Y puede pasarlo de animal a animal. La última parte son los rastros. Los rastros deben ser realmente TIF y deben seguir regulaciones HACCP y tener el cuidado del manejo, que no se contaminen las canales ni la carne. ¿Por qué? Porque el rastro es la confluencia de los transportes que mueven animales de granjas a rastros y se vuelven un punto de infección muy importante. Entonces, que los rastros sigan las regulaciones que deben seguir como tal de sanidad, de esterilidad, de limpieza, etcétera, es también de vital importancia para que el riesgo de nuestros transportes yendo de una zona geográfica a el rastro tengan estos las mismas medidas de bioseguridad que nos estamos poniendo, exigiendo que tengan las granjas para poder biocontener a una enfermedad. Debemos poner el mismo empeño en los rastros. Y con esto termino la plática. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. O también al doctor Pedro Lora. Muchísimas gracias, doctores. Entonces, si toda la gente que tenga dudas y preguntas, no dude, por favor, dejarlas aquí en el chat, justamente para preguntas y comentarios. Entonces, empezamos con Juan Bustos. Dice, saludos a los doctores Oporto y Pedro Pablo, que si le pudieran compartir el correo del doctor Pedro. También nos preguntan que si ¿qué laboratorios en México están autorizados para realizar las pruebas de diagnóstico? Nada más los oficiales, porque es una enfermedad exótica. Ok. Escúchame, Adrián. Adrián, la respuesta se la voy a decir, pero ustedes se la pueden pasar los invitados, porque no se lo email. Es pedroloramende@gmail.com. Es decir, que se la pueden pasar. Okay, muchas gracias, doctor. A ver si César ahí nos ayuda a ponerlo en los comentarios para que al que le interese, pues bueno, ya lo pueda contactar. También nos preguntan, ¿por qué no existe una vacuna contra esta enfermedad? Bueno, Pedro, bueno, ok, Pedro, si quieres tú o yo, o como quieras, o tú primero y yo después. Realmente, hasta el momento, no hay ningún tipo de vacuna. El doctor Sánchez Vizcaíno en Europa es que está tratando de realizar una vacuna y está haciendo pruebas, pero primeramente en jabalíes. Y creo que espera él, según un comentario de él, en unos 2 años tendrá la vacuna para jabalí, y que de ahí podrá tenerse alguna información más para los cerdos extrapatrios. Pero él decía que en China y en Vietnam hay un tipo de vacuna que están circulando y lo que han creado más problemas, que han contaminado y han creado un nuevo brote. Eso es lo que tengo conocimiento. Bueno, el problema con el virus es que es un virus que cambia su faceta inmunológica para protección continuamente, ¿no? Entonces, es un virus muy difícil. La verdad es que creo que el comentario de Pedro es muy optimista, porque este doctor español lleva como 10 años diciendo lo mismo, ¿verdad? Y cada año que lo dice lo alarga 2. Entonces, híjole, yo creo que está bastante lejos
el asunto, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Pedro, que con la gente que hemos tenido en contacto en Asia, el uso de vacunas, autovacunas, ha sido un desastre. Que lo que ha hecho es propagar más la infección por el país o los países, ¿no? O sea que espero que aquí seamos más conscientes y podamos aprender de lo que otros países han aprendido y no cometer los mismos errores, porque es como si no fuéramos capaces de aprender las cosas, ¿no? Y de ver que no es posible hacer eso, ¿no? Y sobre todo, llevan 15 años tratando, o 20 años tratando de desarrollar una vacuna, laboratorios súper especializados y no lo han podido hacer. Imagínense cuando le ofrezcan a un productor local o lo que sea, una autovacuna que se iba a proteger. Bueno, qué tomada de pelo, ¿no? O sea, claro, la esperanza es lo único que se pierde, pero no complicar más las cosas, porque sí podemos complicar aún más las situaciones, ¿no? No sé cuál sea tu punto de vista, Pedro, pero yo ahí sí soy más estricto, ¿no? O sea, porque a Vizcaíno le he oído hablar de esto no sé cuántas veces y cada 2 años vuelve a hacerse 2 años para adelante. O sea que no, yo diría, no pongan los huevos en una canasta como es en una vacuna inexistente, porque no va a funcionar, ¿no? Pero Pedro, tú tendrás una mejor opinión, ¿no? No, doctor, estamos claros. Es decir, yo le comento porque ayer estuvo el doctor Sánchez Vizcaíno en una conferencia y decía que más o menos en ese tiempo en los jabalíes, es decir, él mencionó los jabalíes, no los cerdos domésticos, porque en cerdos domésticos más, por la variante que usted mencionó, hay más complicaciones, no es tan fácil. Es decir, que esperemos. Aquí conoceremos bien lo que hay en el tiempo que nos lleve con el programa de eliminación de los cerdos y vendremos porque los tiempos que se eliminó los cerdos en el 78 no son los mismos tiempos de ahora, hay más tecnología. Entonces, aquí aprenderemos mucho, cosas nuevas con este programa de erradicación que tenemos aquí en Dominicana. ¿Alguna otra pregunta, Adrián? Claro que sí, tenemos más preguntas. Jorge Castillo le pregunta al doctor Pedro, ¿qué está haciendo o qué están haciendo las autoridades actualmente en República Dominicana? Bueno, lo que están haciendo, lo que no me comenté ahorita es, están en el programa de eliminación los focos, están enterrando los cerdos con el protocolo, se están en la zona están controlando con puestos de control el resto de provincias que están contaminadas y se están evaluando, o mejor dicho, en la periferia, en los 3 kilómetros se están eliminando toda la granja del centro de positividad y está en una fase de vigilancia activa el resto de los 5 kilómetros y actualmente hay un proyecto de vigilancia activa para todas las granjas grandes. Como ustedes vieron el mapa que yo les presenté, existen en el país 11 granjas de más de 1,000 madres y 3 centros genéticos. Entonces ellos tienen preparándose para, ¿cómo se llama? Preservar. Esa es la idea. Esperemos las próximas informaciones que nos den las autoridades, porque como les mencioné, solamente tenemos la disponibilidad de lo que nos está haciendo el Ministerio de Agricultura, que es la única persona autorizada para dar información. Entonces, no sabemos realmente cuántos focos hay en cada provincia y no podemos dar ninguna opinión para un futuro de cuál será. Ahora, lo que sí tenemos problema es el consumo de la carne de cerdo, que ha bajado bastante, más de un 20%, y el gobierno, para solucionar el problema de los productores con la cerdo de abasto acumulado, va a comprar 20,000 cerdos y lo va a ignorar en frío para luego venderlo para quitar el tapón de cerdo gordo. Es decir, esas son de las medidas que están actuando actualmente y automáticamente también están preparándose para el asunto de los puertos y aeropuertos. Y confirmando algo que el doctor preguntó de que no había vuelo entre México y Santo Domingo, creo que sí, Aeroméxico vuela directo. Y de Panamá se vuela también.
Yo no sé si ustedes sabían que en Panamá se detuvo una dominicana con 2 kilos de chicharrones de cerdo y hay un barco parado, ya no sé si ya lo parado, con 80 libras de carne de cerdo en Chiriquí, Panamá, y lo detuvieron, lo tenían en cuarentena. Es decir, lamentablemente el latino viajamos con toda la, viajamos con algunos productos locales típicos, pero es un peligro y yo les exhorto, realmente estoy muy preocupado en el asunto de Latinoamérica, como estamos hablando de los vuelos que tenemos con Copa y líneas aéreas americanas, pero Copa que está viajando todo Sudamérica y Centroamérica y México, que deben aumentar la vigilancia a nivel de puertos y aeropuertos, porque el latino no se la busca cómo pasar. Y eso es muy, muy, muy peligroso ahora mismo. Usted lo que mencionó el doctor Loporto del asunto del aeropuerto, porque si pasó esa primera barrera, el asunto está muy difícil. Como ustedes vieron cuando lo comenté, que parece que la enfermedad que tenemos desde febrero, si tomaron muestra en abril y comenzaron a morirse los cerdos, el brote comenzó en junio, que fue el primer reporte, y se mandaron muestras en julio 20. Es decir, el virus está, pero está caminando de una bajo patogenicidad, es decir, pero sigue caminando. Y como decía el doctor Leporto, de 19 días de periodo de incubación, tenemos que estar muy, muy pendientes. Nosotros nos agarró, como decimos los dominicanos, asando bastante, porque con la experiencia de 43 años no teníamos nada preparado. Es decir, que ya no sabemos en la actualidad de dónde procede el virus. Es decir, no sabemos cómo entró epidemiológicamente, no se ha determinado. Hay varias opciones, varios comentarios, pero realmente no hay ninguna cosa confirmada de dónde procede el virus. Es decir, que eso es todavía peor. Ya. Ok, muchas gracias, doctor. De hecho, justamente aquí había otra, una pregunta, o comentario y pregunta, ¿no? Que está muy relacionado con lo que comentaba. Es importante hablar que no es una zoonosis. Entonces, ¿qué puntos se pueden destacar de la carne de cerdo para que no afecte su consumo? Pues su inocuidad, su limpieza, etcétera. Por eso tenemos que dar una imagen de producir carne de alta calidad en las granjas y transformarla en un rastro de alta calidad hacia los anaqueles del consumidor. O sea, si nosotros generamos confianza en el consumo de la carne de cerdo porque es sana, automáticamente este tipo de dogmas de fe que se dan de que, ay, es que me va a dar a mí peste porcina africana, ¿qué ha pasado? Porque la verdad es que la gente, no quisiera yo utilizar la palabra ignorancia, sino no tiene la información, está desinformada, ¿no? ¿Ok? De cómo es una enfermedad y qué animales la sufren o qué no animales no la pueden sufrir, porque cada enfermedad pues, es de especie, o sea, cada enfermedad se desarrolla en la especie específica para la que esta enfermedad se desarrolló en la naturaleza, ¿no? Entonces, si no damos una cara de higiene y de producción de carne de calidad, de alta calidad, pues es cuando estos vaivenes pues del chisme que se hace en el mercado hace que se golpee el mercado del consumo de la carne, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo vimos en la pandemia del H1N1, hace unos años aquí en México, que la gente pensaba que como es influenza, pues que se iban a infectar comiendo carne de cerdo, ¿no? Hasta que poco a poco a través de información, o sea, dar información veraz para que la gente tenga esa tranquilidad de poder consumir algo sin que piense que es un riesgo para su salud, ¿no? Claro. Ok, nos preguntan sobre cuáles deben ser las medidas de los túneles de secado de vehículos, si se puede utilizar solo uno para ingresar autos pequeños y grandes o uno para cada tipo de vehículo. No, es un arco, o sea, cerrado, obviamente, ¿no?
para vehículos grandes, desde tractocamiones hasta un vehículo pequeño, ¿no? O sea, se puede desinfectar a toda la gama de vehículos que tiene una empresa, ¿no? Ok. Bueno, nos pregunta que si en el caso del cerdo vietnamita que se usa o bueno, es manejado como mascota, también tendría riesgo. No está dentro de, a reserva de revisarlo, pero ese cerdo vietnamita como que lo utilizan como compañía, agentes, esto no está dentro de la clasificación de cerdos que si les da, llevan la infección como tal asintomáticamente. Lo más seguro es que se moriría el pobre animal, ¿no? Ok. Nos preguntan, ¿en República Dominicana trabaja un equipo de gobierno e industria porcícola? ¿Manejan aseguramiento de los cerdos? Bueno, algo muy importante en República Dominicana se está trabajando la industria, los porcicultores y las autoridades. En ningún país, si no hay una unión en estos tres sectores y contamos con los industriales, los porcicultores y el gobierno, no hay manera de erradicar porque tienen que trabajar en común. Aquí en Dominicano no todos los cerdos tienen seguro, porque los cerdos que se están eliminando actualmente son los de traspatio. Creo que se han reportado unos 30,000 cerdos y lo están pagando a buen precio, como está el precio de mercado, para ayudar como una manera de compensar a los productores. Es decir, que no fue como hace unos años que bajó el precio. Actualmente el precio cuando llegó la fiebre estaba en 126, 124, 126 pesos y el gobierno lo está pagando a 120, así que es una ayuda. Pero no todos están asegurados. Ok. También nos preguntan que, bueno, mientras no exista alguna vacuna funcional, como ya se mencionó, nuestra única opción es mediante la prevención y el sacrificio de los cerdos infectados. Y también, bueno, me gustaría nomás vincularlo con otra pregunta sobre su opinión con el uso de sopletes después de la desinfección. Bueno, si el material es metálico, si no es plástico, se puede hacer el uso de sopletes, pero si el material lo afecta a las altas temperaturas de un soplete, pues será imposible usarlo, ¿no? O sea, pero yo creo que hay que pensar que los desinfectantes actuales y los métodos de lavado y desinfección con surfactantes o con jabón y después el lavado a alta presión, si se hace correcto a través de un protocolo de lavado y desinfección y se audita, es totalmente adecuado para certificar que el lavado es adecuado sin necesidad de usar sopletes, ¿no? Ok. Doctor Pedro, esos 30,000 cerdos sacrificados, ¿qué porcentaje estima que sea el total de la población en riesgo? No, escúchame, no, repíteme la pregunta. Sí, dice, esos 30,000 cerdos sacrificados, ¿qué porcentaje estima que sea del total de la población en riesgo? Sí, como le decía, no tenemos conocimiento, solamente el gobierno nos informa a través de la prensa, el ministro, y eso es lo que tenemos. Es decir, no tenemos informaciones así directas, solamente 30,000 cerdos que han sacrificado. No sabemos cuántos son de foco y cuántos de perifoco, no sabemos. Hasta ahora, lo único que conocemos es que no hay problema en granja del sector, vamos a decir, industrial, solamente en granja de traspatio. Es decir, que no sabemos todavía, hasta que no informe el Estado, no podemos dar ninguna respuesta. Ok. Por otro lado, acá nos preguntan que si existe una posibilidad real en la erradicación de la enfermedad en los países latinoamericanos en la actualidad. Pedro, ustedes ya lo erradicaron. Bueno, sí, es lo que decía al principio. Nosotros pudimos erradicar en el 78 porque la población mayor del 89 era de traspatio y pequeños productores y el 11% de granjas convencionales. Ahora mismo, con la población que hay y la
vamos a decir, la inversión en el sector porcino es un poco difícil y es cuesta arriba elaborar un programa de erradicación para un país, porque involucraría un porcentaje de dinero que tal vez no lo tengamos disponible sin una ayuda internacional. Y otro problema que tenemos es que nosotros tenemos frontera con Haití. En el caso obvio de que se erradique en Dominicana, si no hay un plan internacional para erradicar en Haití, no hacemos nada porque vamos a tener en Haití con todos los problemas, vamos a decir, socioeconómicos que tienen y políticos, hay mucho contrabando y la frontera de nosotros es una frontera violable, es decir, tenemos la zona norte que es un río Masacre, que se le llama río Masacre, y cuando usted pasa, tal vez no se le mojan los zapatos del río, y por ahí cruzan los haitianos diariamente. El tráfico de haitianos y la inmigración ilegal es grande aquí en Dominicana, y estamos haciendo los esfuerzos, pero no es posible. Como le comenté al principio, vamos a erradicar todos los cerdos que tengan 15 kilómetros de la frontera. Es decir, que realmente no creo hasta la fecha que haya un programa de erradicación. Lo que sí, como decía, tú me preguntabas para los países latinoamericanos, yo creo que lo que tenemos cada país es fortalecer nosotros y los productores que conozcan cuál es la realidad de no ocultar la situación, sino reportar lo más rápido posible para que haya un diagnóstico en caso de que presente. Porque si no hay un acuerdo, productores, autoridades industriales, ni elaborar un plan, va a ser muy difícil erradicar en así. Claro. Digamos que yo soy un poco más optimista que tú, Pedro. Y si ustedes la erradicaron hace muchos años, yo creo que son capaces de volverlo a hacer. ¿Okay? Brasil la erradicó. Cuba la erradicó las 2 veces que se le presentó. España la erradicó. Portugal la erradicó. O sea, creo que hay, aunque sea España y Portugal fuera del ámbito latinoamericano, pero creo que, y si nosotros tenemos experiencia de haber erradicado 2 enfermedades como fue fiebre porcina clásica y pseudorrabia o enfermedad de Aujewski, yo creo que sí hay los suficientes conocimientos para hacerlo. El problema no es ese, el problema es que en el momento en que llega esa situación, como dice Pedro muy acertadamente, lo que se requiere son recursos. Y se tendrá que ver si el fondo de contingencia de SADER, que hoy en día no tiene un solo peso, en realidad el gobierno lo va a refaccionar. Y el productor. O sea, y yo creo que estamos más bien en una visión más objetiva de biocontención, de que no entre la enfermedad a un proceso de erradicación. O sea, yo vería grandes problemas en un proceso de erradicación. Yo creo que se lograría finalmente, pero con tremendas pérdidas, ¿no? Porque recuerden que nuestra porcicultura está muy regionalizada en grandes volúmenes y las granjas están muy cercas una de otra y comparten mismos caminos, etcétera, etcétera. O sea que el riesgo de contención y erradicación es a largo plazo y con sustanciales pérdidas, ¿no? Y creo que la única forma de, si llegara a suceder, serán aquellas granjas que han respetado las medidas de bioseguridad, como es distanciamiento geográfico, como tiene medidas de bioseguridad, las mide, las tiene por escrito y las audita. Esos serían las granjas que podrían librarse de esta problemática. Y vemos ejemplos de este tipo de granjas en el sudeste asiático y en otros países. O sea, creo que aquí hay que balancear 2 cosas. Uno, Pedro lo dijo muy claramente y creo que es muy, muy importante que lo mencionen, que lo guarden en la mente, que su principal problema fueron los cerdos hoy actualmente de traspatio. Claro,
El cero de traspatio de República Dominicana no es como el nuestro, de que una casa tiene 1 o 2 cerdos, sino son explotaciones un poco más grandes, ¿no? Donde inclusive mandan a mercados el animal. Aquí normalmente el cero de traspatio que tenemos es para autoconsumo. Cuando ven que un cerdo se pone medio triste, se lo comen. Hacen una fiesta y se lo comen, ¿ok? Y no es la historia como de hace muchos años cuando teníamos granjas escamocheras, que era cuando teníamos grandes problemas con fiebre porcina clásica y cosas de ese tipo, ¿ok? No es el caso de la industria actual nuestra. Posiblemente el caso en esta industria será que tenemos pocas medidas de biocontención y de bioseguridad y muy pocas realmente bien implementadas, ¿no? Porque aparentemente en la mente de mucha gente está que el entrarse con un baño y salir de un baño en una granja es suficiente, ¿no? Hay muchos más elementos que hay que tomar en consideración y esos son los elementos que hoy en día debemos estresar para nuestros clientes con la finalidad de que vayan implementando medidas de protección cada vez más severas, ¿no? Y que sean revisadas y auditadas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos preguntan, ¿cuál es la importancia del reporte de la enfermedad? ¿Y qué se esperaría de la acción de ANDEC y Opormex? Híjole, man. Bueno, como médicos veterinarios, si vemos algo que sale de lo común, debemos reportarlo. Ahora, como médicos veterinarios que trabajan en una granja y que son parte del personal de una empresa, pues tienen que concientizar al dueño de que tienen que reportar esto lo más rápido posible. ANVEC debe hablar con las autoridades, llegar a acuerdos de que se tengan las pruebas para hacer diagnóstico, que se establezca un canal de comunicación entre productores y autoridad para facilitar el medio de transporte de estas muestras, porque además, recuerden, no se pueden mandar como cualquier muestra. Al ser tan infectivo el virus y resistente, hay que mandarlo bajo ciertas medidas de contención, porque si no, lo que hacemos es nosotros repartir más la enfermedad. O sea, tienen que ir esas muestras muy bien empacadas, ¿no? Y estar seguro de que no se vayan a perder en el camino, porque es la otra, ¿no? Se pierden y las tiran, ¿no? Y quién sabe dónde las tiren, ¿no? Entonces, sí debe haber un mecanismo entre la profesión veterinaria y la autoridad, y a través de acuerdos llegar a tener este canal de comunicación y de envío de muestras y que la autoridad tenga los resultados en un tiempo adecuado, ¿no? No que se tarde meses en dar un resultado, porque entonces, pues volvemos a caer en el mismo problema de que tardamos tanto en que para cuando decimos que sí, ya está en todos lados, ¿no? Que nos ha pasado con otras enfermedades, ¿no? Claro. También aquí nos preguntan, bueno, hacen el comentario, excelente charla, porque han señalado muchos de los principios que debemos adoptar como la cultura de la prevención y contención de las enfermedades infecciosas. En muchos foros se tiene el común denominador del transporte como medio de diseminación de patógenos y considero es un tema que requiere inmediata atención. ¿Cómo debemos implementar una evaluación rigurosa que asegure que la desinfección está cumpliendo con la eliminación de patógenos en las unidades para disminuir el riesgo de transmisión mecánica? Bueno, yo lo mencionaba en la plática, hay forma de hacerlo. O sea, se hace en forma un poco indirecta, ¿no? Tú, para determinar si un camión está lavado, estableces un área de superficie la cual muestreas para ver si hay bacterias, sobre todo las que son más comunes o más ubicuas, como son los coliformes, ¿no? Si no aparecen en el cultivo del coliforme, el camión está bien lavado y bien desinfectado. Ahora, hay pruebas lumínicas, hay lámparas a través de las cuales tú puedes determinar la carga de materia orgánica que hay en el camión. ¿Ok? Entonces, sí hay métodos para hacerlo. Debido a la velocidad de movimiento de transportes,
Es prácticamente imposible hacerlo en todos los vehículos. No se hace en todos los vehículos, pero sí se auditan en forma estadística. Y entonces esta situación te lleva a estar seguro de que tus vehículos están siendo desinfectados y lavados adecuadamente, ¿no? En esta enfermedad, el transporte es básico para que se evite el movimiento del virus. ¿Ok? Porque al ser una enfermedad de contacto, es el transporte que va a través de los centros contaminados, a rastros contaminados y regresan a las granjas. Entonces, es esencial que esos vehículos salgan perfectamente bien lavados y desinfectados y entren de regreso lavados y desinfectados a la explotación. Y sí hay métodos para hacerlo. Ok. Bueno, también ya nos preguntan que si Estados Unidos, México u otros países de América Latina han implementado algún plan de apoyo para la contención del virus y asegurar que el virus se pueda erradicar en República Dominicana. Entre México, Estados Unidos y Canadá no hay acuerdos oficiales, hay acuerdos tácitos, ¿ok? Hay acuerdos entre las autoridades de vigilar las fronteras y hay acuerdos inclusive a nivel de asociaciones de médicos veterinarios, tanto la mexicana como la americana, que se comunican. Tenemos un representante en la mesa de la americana, de la American Association of Swine Veterinarians, y este liaison o esta comunicación se mantiene. No es oficial, ¿no? Ni hay ningún programa oficial como tal. Recuerden que el único programa oficial que tenemos con Estados Unidos es el de la fiebre aftosa, porque está a nivel también de gobierno, pero no hay ningún programa hoy implementado entre Estados Unidos, Canadá y México y Centroamérica para esto, ¿no? Y por eso hemos visto también lo que ha pasado en Centroamérica con brotes de fiebre porcina clásica, ¿no? Lo cual hemos tenido que hacer una biocontención a nivel de Chiapas, en la frontera con Guatemala, y afortunadamente no ha pasado para acá el virus, ¿no? Se ha mantenido en Guatemala, ¿no? Pero bueno, pero no hay, oficialmente no hay, hay tácitamente acuerdos, sí, y se platica y todo, pero oficialmente no hay nada, ¿no? Ok. Quisiera comentar algo. Dominicana, es decir, no hay ningún acuerdo. Ahora mismo tenemos una representación de la FAO, de la OIRSA, la FAO y de la OIE para evaluar en qué pueden ayudar para ayudarnos en el asunto de la contención del virus aquí en Dominicana. Estados Unidos ya mandó 2 personas al laboratorio veterinario con equipo para hacer diagnóstico de PPA aquí en Dominicana. Ya se está realizando desde el martes, desde el sábado pasado. Es decir, que eso nos va a ayudar mucho al hacer pruebas más rápidas y esa cosa. Y los organismos internacionales están esperando que el gobierno dominicano diga qué necesita para hacer. Algo que les recuerdo es que México, Estados Unidos y Canadá en el 78 fueron los que erradicaron la fiebre porcina africana en Haití. El doctor Gay de México tiene muy buena información porque fue de lo que trabajó allí en Haití. Es decir, que nosotros no hacemos nada si yo no erradico. No sabemos cuál es la situación haitiana por la situación política que hay ahorita, que no hay seguridad de nada y el terremoto y todas las cosas juntas que han llegado. Entonces, no podemos auxiliar ni saber cómo está en Haití. Es decir, que esa es la limitante que tenemos ahora mismo para cualquier colaboración internacional que pueda venir. Y a nivel internacional tenemos que tener en cuenta que además todos estamos pues luchando en contra de COVID-19 y los países están más interesados en esa situación por cómo se está presentando, rebrotes, etcétera, que como para así como que sea un foco de atención rápido cuando no está la enfermedad. Cuando está la enfermedad, en el caso de Dominicana, pues sí, se toma mayor interés, pero por el interés se toma porque no quieren que se vaya a correr la enfermedad a otro lado o a sus países, ¿no? Pero bien decía por ahí una de las preguntas que si no había acuerdos, y yo creo que lo que debía haber acuerdos, sí, no tácitos, sino oficiales para manejar este tipo de cosas, ¿no?
pero creo que nos falta mucha, ¿cómo lo podría decir? Mucha organización en ese sentido para lograrlo, no solamente en México, ¿no? Sino también en otros países, ¿no? O sea, no, como que mientras no hay un problema, mejor ni pensamos que lo pueda haber, ¿no? ¿Ok? Sí. Doctor, escúcheme, algo que me llegó ahora mismo, me lo mandaron de la Embajada Dominicana en México, de una página, no conozco, de agricultura.méxico, donde recomienda no viajar a países que tengan fiebre porcina africana y tiene otras medidas, cuáles son los síntomas de tu cerdo y esa cosa, información. Pero la primera parte es que no viajar a países que tengan fiebre porcina. Nos lo acaban de mandar la embajada por el hecho de que automáticamente, implícitamente dicen no viajan a Dominicana. Es decir que, bueno, es una medida de protección a tener pendiente a los turistas, que ya Puerto Rico tiró una ley de que los turistas que vengan no consuman carne de cerdo aquí en Dominicana, los puertorriqueños. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero Pedro, el consumo no es un peligro, el transporte de la carne cocinada es el peligro, ¿no? O sea, que tú comas carne de cerdo no te vas a volver un ente biológico de transporte. O sea, son medidas básicamente de pánico, Pedro. O sea, hijo, lo que no quiero es que llegue aquí, entonces vamos a acotar todo lo que puedo, ¿no? Cerrar todo lo que puedo. O sea, verdaderamente absurdas, ¿no? Porque digo que yo vaya y coma carne y me voy a venir a México y lo voy a eliminar, por favor. Digo, es como para morirse de risa, ¿no? Que el que haya puesto esa nota es ignorante, perdónenme la palabra, ignorante completamente, ¿no? El peligro está ahí, el peligro está en transportar carne procesada de un país a otro que tiene PPA. Ese sí es un peligro, agarrar salchichas de cerdo o agarrar un lomo de cerdo y meterlo en la maleta y tratarlo de esconder y que pase. Ahí hay un problema, ¿no? O sea, pero no el que, porque yo vaya y consuma carne de cerdo a República Dominicana, por favor. Es que este mundo está de cabeza, de veras. ¿Sabe cómo son? Cada cual. Qué raro que corrijan su nota, porque pobrecitos, man. Bueno, también nos... Adelante, doctor. No, tú eres que continuar. Ok. Nos preguntaban que por qué se ha diseminado más la enfermedad con el uso de la vacuna en Asia. Pedro, es lógico, ¿no? O sea, la gente se esperanza en que va a usar esa vacuna y va a prevenir, pero los ciudadanos siguen infectando y los siguen mandando al matadero. Entonces es una esperanza que nunca llega, pero sí llega el movimiento de cerros a través de caminos, etcétera, etcétera. O sea, porque es que ya tengo la vacuna, ya sé, entonces ya se va a parar la mortalidad. No se para, se sigue. Y entonces no toman la decisión de sacrificar a la granja, pues porque la vacuna tiene que funcionar, ¿no? Y llega un momento en que lo único que hacemos es tener más problemas, ¿no? De fiebre porcina africana en todos lados, ¿no? Y eso se vio en China y hay varias publicaciones interesantes al respecto, epidemiológicamente hablando, que pues este tipo de pánicos en un mercado genera mayor problema de transporte y contaminación del virus, ¿no? Sí. Ok, y bueno, ya la última pregunta es, ya comentaba usted que solamente los laboratorios aprobados, ¿no? Son los que pueden realizar las pruebas, pero en México. si... Yo no sé Ajá, cuál es la legislación en República Dominicana, la desconozco. Yo estoy hablando de México. México, como es una enfermedad exótica, no presente, el único laboratorio que puede correr pruebas es el oficial. Recuerden el problema que se tuvo, inclusive hubo fricciones entre laboratorios particulares y oficiales con lo de esta diarrea epidémica porcina, ¿no? Que no dejó durante algún tiempo que se hicieran muestreos en laboratorios no oficiales.
¿ok? Porque también era una enfermedad exótica, porque no la teníamos hasta que la importamos de Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, por esa razón, por ser una enfermedad exótica, el único que puede hacerlo oficialmente es el laboratorio oficial, porque los otros laboratorios no tienen autorización por parte de Senacica de poderlo hacer. Es una reglamentación legal, no tiene nada que ver con técnica o eso, sino es un procedimiento legal, ¿no? En Dominicana desconozco, ¿eh? O sea, desconozco. En Dominicana igual, el ABC es el único laboratorio autorizado oficialmente a tomar la muestra, a enviar la muestra y afuera y hacer la muestra localmente. Eso mismo. Ahora se está pensando algunos laboratorios privados darle una acreditación a la prueba, pero con presencia del sector oficial. Es decir, que no es con una persona oficial al lado para validar la prueba de que es oficial, de que no hubo ninguna transferencia o algo así. Pero realmente la legislación, como usted decía, una enfermedad exótica, el Estado es el único que tiene autoridad. Bueno, nada más, yo creo, como me decías, Adrián, que era la última pregunta, pues agradecerles a ustedes, al Laboratorio Carizó, el apoyo para esta presentación, agradecerle, pero hermano, Pedro, tu exitosa intervención y que nos has dado información muy, pero muy útil para nosotros y la tenemos de primera mano, ¿ok? Y agradecer sobre todo a ustedes, ¿no? Que nos han estado aquí oyendo durante más de una hora hablando y todavía siguen conectados. Muy agradecidos por su asistencia y muy agradecidos a Laboratorios Carizó y a ti, Pedro, por haberle puesto esta cereza al pastel tan importante con tus conocimientos sobre lo que está sucediendo en República Dominicana para que evitemos la presencia de chismes en el mercado, ¿no? Gracias, Pedro. Fue una grandísima sorpresa el estar contigo. Te mando un fuerte abrazo, ¿ok? Ojalá te lo pueda dar, quién sabe cuándo, porque ahora ni abrazos nos podemos dar, ¿no? O sea, que por eso, pero a ver cuándo nos lo damos. Pero muchas gracias y muchas gracias a Laboratorios Carizó y a los asistentes. Pues yo igualmente, Adrián, yo realmente quiero dar las gracias por esta oportunidad que me dio el Laboratorio Carizó. También a César y a Francisco Javier, que fue que hizo los contactos para que yo pudiera participar. Pero realmente me siento muy complacido de haber participado con usted, doctor. Un placer muy grato. Y ojalá que podamos en un futuro tener otro intercambio con más informaciones, porque realmente nada más tenemos lo que sale en la prensa. Pero creo que con los días va a haber más información y tal vez podemos conversar algo de información nada más brevemente, decir hay esto, que hay esto, porque realmente yo estoy muy preocupado, como viví 7 años en México y sé cómo son las situaciones y cómo están las granas que en México le tocara, porque las exportaciones se van a paralizar. Estados Unidos comenzó con lo de compartimiento por el hecho de que como Puerto Rico está a 80 kilómetros y si hay un brote en Puerto Rico se para la exportación de Estados Unidos. Entonces ya ellos comenzaron con la regionalización y compartimiento porque saben que le puede llegar en cualquier momento. Pues gracias y un placer a todos. Gracias, Adrián. Gracias, César. Y usted sabe, estamos a las órdenes aquí en Dominicana. Muchísimas gracias. Antes de que se me vaya todo el mundo, quisiera invitarlos a que se suscriban a nuestro newsletter, Carizó News, donde van a poder recibir todas las novedades de nuestro catálogo, noticias, eventos y más, ¿no? Entonces les vamos a dejar el enlace ahí en los comentarios para que lo revisen. Y de nuevo agradecerles a los doctores, al doctor Pedro, al doctor José Miguel. Muchas gracias por toda su experiencia, por todo el conocimiento que nos han vertido el día de hoy. Y un agradecimiento a todos los asistentes de parte de Laboratorios Carizó. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Estén muy bien.